Muy buenas tardes a todos. En la conferencia matutina del día de ayer, el presidente de México nos dio a entender que el problema del desabasto de medicamentos ya estaba resuelto. Qué buena noticia, ¿sí? Sin embargo, pues nosotros tenemos algunos otros datos. Yo soy José Antonio Crespo Pozuelo, su servidor, coordinador de un grupo de 60 ciudadanos mexicanos que nos empezamos a reunir hace más de 2 años ya. Estábamos preocupados y lo estamos más ahora en la situación que se vivía en la política en nuestro país y desde entonces determinamos involucrarnos por nuestra propia voluntad en estos problemas importantes y urgentes que se viven en México. Hemos considerado que se han agudizado en los últimos tiempos y que estamos viviendo una crisis que requiere la participación de todos. Queremos contribuir a ello, estimulando esta participación, pues socializando a través de diferentes acciones, dentro de las cuales incluimos nuestro ciclo de conferencias con personajes destacados, expertos en sus diferentes ramos. Tal es el caso el día de hoy de nuestro invitado, el maestro Enrique Martínez Moreno, quien conoce a fondo y con datos certeros el problema del desabasto de medicamentos. Pero mejor que yo, tenemos al director de FunSalud, nuestro amigo de hace muchos años, el señor licenciado Eric Haxater Gartenberg. Si eres tan amable, Eric, te cedo la palabra para que presentes al maestro. Muchas gracias, José Antonio. Es un placer para mí presentar al maestro Enrique Martínez Moreno. Es economista de la UAM y con estudio también de la ITAM y la Universidad de las Américas, pero sobre todo es el fundador, uno de los fundadores y el director general del INEFAM, el Instituto Farmacéutico, desde el año 2006, y se ha dedicado realmente toda su vida a entender cómo y a llevar con números, cifras y datos precisos toda la compra de gobierno de medicamentos, el abasto o el desabasto, nadie mejor que él conoce la historia de cómo se desarrolló esta difícil tarea logística de conseguir alrededor de 2,000 productos para 100 millones de habitantes y poder tener los medicamentos en el lugar correcto, en el lugar preciso, y cómo los diferentes gobiernos se fueron manejando para lograr esto. Y después de el anuncio a tambor batiente de ayer de que ya se había resuelto el problema del abasto de medicamentos, pues qué mejor que tener a alguien que lo conoce perfectamente bien. Lo ha trabajado no solamente para México, sino para Brasil, Colombia, Panamá y otros países. Y pues yo creo que sin más cosa, le paso la palabra a Enrique y le doy la bienvenida para que nos comparta su experiencia, cómo es esta difícil tarea logística, cómo funciona en otros países, cómo funciona con nosotros y cuál es la situación actual y el futuro previsible. Muchas gracias, Enrique. Te paso la palabra. Gracias, don Egg. Un gusto saludarlo y viendo que está gozando de gran salud, y así como al doctor Crespo por la invitación que me han extendido para poder platicar con ustedes los siguientes minutos. Un tema que creo que es delicado, ha sido de constante noticia en los medios ante lo que hemos observado, esta diferencia entre lo que ha sido el discurso, en la manera en cómo se ha querido definir la política pública en salud, particularmente con medicamentos, y que no coincide, no es correspondiente, es totalmente contrastante con lo que estamos viendo de la realidad del país. Voy a apoyarme en una presentación con la idea de ser un tanto más gráfico y dejar lo mejor posible claro, pues un tema que es complicado, en verdad. Ha sido un reto y sí agradezco mucho la oportunidad que en general la industria nos ha permitido para poder entonces tener una mejor comprensión de los retos que significa el vender medicamentos y que estos sean adquiridos de manera oportuna
de manera adecuada por las diversas instituciones de salud en nuestro país. Entonces me voy a dar la oportunidad de presentarles y precisamente creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, Perfecto. Y aquí estaré entonces comentando con ustedes que, bueno, la sugerencia del título, por supuesto, es retador entender, por un lado, el desabasto y sobre todo tratar de ver hacia dónde podría estarse moviendo en cuanto a las posibles alternativas a la situación tan grave que estamos viviendo al día de hoy. Voy a empezar primeramente con algunos primeros elementos que, digamos, es lo que vamos a estar virtiendo a lo largo de los siguientes minutos, una especie de conclusiones adelantadas un poco para ya definir una postura. Hemos observado en el primer punto que, bueno, a lo largo del actual gobierno hemos visto experimentos que han pasado desde la práctica a través de compra consolidada de oficialía mayor allá por 2019 para el segundo semestre, y después lo que hemos visto en 2020 que pasa una consolidación de INSABI que también entra de manera rezagada con muchos problemas para poder dar lugar a un proceso de compra y que inicia las primeras entregas por allá por marzo, abril del año pasado, y después esto se va moviendo a la contratación de este organismo internacional de Naciones Unidas, que viene siendo esta oficina conocida por sus siglas de UNOPS, precisamente, y que hemos observado a lo largo de estos 3 momentos, pues de que se caracterizan por su escasa capacidad de gestión, un liderazgo que es cuestionable y comprensión de lo que representa el mercado de medicamentos en México de una enorme dimensión. El desabasto, como nunca antes visto, logra porcentajes que yo no había observado, al menos en 20 años de información que tenemos en la integración de las bases de datos que conformamos, y que pues se ha caracterizado este nivel de desabasto con la arrogancia que hemos observado por parte de nuestras autoridades y no quererlo reconocer plenamente y de manera oportuna sobre todo. Hay sobreprecios en consecuencia ante esta situación de la falta de medicamentos, ha logrado mostrar sobreprecios como nunca antes visto, y por supuesto nos parece que hay un elemento grave atrás de todo esto, que es el hecho de haber separado la distribución de la producción, que era un elemento fundamental para la eficiencia y que al día de hoy está generando grandes cuellos de botella y que serán todavía mayores en lo que al menos vemos en lo que resta de este año, para hacer llegar los medicamentos a los pacientes en una cirugía, ya sea en piso o incluso para llevarse a casa. Las empresas que están establecidas en el país dedicadas a la producción de medicamentos son y serán la solución de muchos de los retos que estamos enfrentando al país, y lo están mostrando con los resultados que estaremos comentando en los próximos minutos. En términos de salud, sabemos que la política que hay atrás de esto debe caracterizarse porque debe ser eficiente, debe ser anticipada, es un trabajo técnico, no es un asunto de discursos, de justificaciones o de improvisación que pueda darse lugar. En esto se contrasta, pues al menos hemos visto que con el modelo de compras consolidadas que conocíamos en años anteriores, pues sí, eran sujetos de mejora, sin duda, pero iban obteniendo resultados de mayor eficiencia, como estaré comentando, ¿no? Y nos parece que es fundamental en la necesidad de recomponer el camino, de que deben de rescatar a un conjunto de funcionarios que eran plenamente entendidos, experimentados en estos procesos de compra, sobre todo para las dimensiones que significa un país como México, ¿no? Las experiencias nos han dejado de que cuando se trata de compras consolidadas, al menos se requieren 6 meses de anticipación para que éstas queden lo mejor garantizadas con las mejores eficiencias posibles. Y al día de hoy creo que, dado de que no se quiere reconocer de que había un esfuerzo que ya venía de años anteriores, fue desechado, bueno, pues ahora tenemos el reto de que hay que rediseñar el proceso de las compras con las mejoras que podríamos ver si se toma la experiencia del pasado, en donde se puede obtener el mayor volumen posible al mejor precio en consecuencia, ¿no?
Y creo que definitivamente debe de haber una comprensión en rescatar la dupla distribución, producción, porque eso va a garantizar a final de cuentas esa eficiencia, y esa eficiencia se va a reflejar en un menor costo del medicamento que hoy como nunca estamos pagando aquellos que contribuimos al sistema de salud, pues medicamentos a precios muy altos y por supuesto con cantidades menores porque los presupuestos no se mueven en la misma proporción. Así que es importante que esto ocurra, garantizar el pago a proveedor, sigue siendo un gran problema, ya lo venía siendo de años anteriores, ahora también se ha recrudecido de que no se está pagando de manera oportuna a los proveedores, a los laboratorios, y complica mucho el camino, por supuesto, ¿no? Y definitivamente debe de ocurrir una mejor comunicación y coordinación entre las instituciones, situación que hemos visto que está extraviada, para que sea un elemento fundamental para el éxito de las compras en los próximos años y se convierta, a final de cuentas, en el abasto oportuno. Es lo que podemos decir de entrada hacia dónde podríamos estar dirigiendo un poco la conversación que estaré teniendo con ustedes. Déjenme voltear un poquito al pasado para explicar por qué estamos viviendo la situación actual y me voy a remontar al proceso de compras consolidadas de 2013 y que todavía alcanzamos en el ejercicio de una serie de indicadores que estaré comentando ahora hacia lo que es el 2020 como año cerrado. Este es un resumen, ahí habrá la oportunidad de que les comparta la presentación, pero este es un resumen, un esquema resumen de lo que ha sido las compras consolidadas desde 2013 hacia lo que tenemos 2020, en donde fuimos observando que a raíz de la necesidad, como era de esperar, de que se lograra hacer mejor eficiencia en el gasto público en general, particularmente el tema de compras consolidadas se tomó a bien en general para el sector salud y sobre todo para medicamentos. Vemos que la evolución, si me permiten aquí rápidamente mostrarles, es que en la medida de que fueron participando año con año claves de medicamentos, hay que entender que en el sector público, cuando se habla de un medicamento, normalmente se le asigna un código, una clave que es la aprobación con la cual la registra el Consejo de Salubridad General para que ese medicamento pueda ser adquirido y recetado por los médicos en las diversas instituciones públicas. Y en promedio les puedo decir que pues generábamos consumos en compras consolidadas sobre 800 claves de medicamentos. Se llegó a rebasar de los más de 1000 claves de medicamentos, pero la realidad mostró que no iban a ser eficientes y eso es lo que ha caracterizado también a las últimas compras consolidadas que han querido comprar más de 1000 claves y eso ya lo ha demostrado el tiempo, no se logra la mejor eficiencia porque hay que ser muy selectivos. Y eso se muestra muy claro si logran observar esta tabla, que son lo que conocemos como en el resultado de la adjudicación de medicamentos, pues hay algunos que no se logran colocar y que se convierten en lo que conocemos como claves de medicamentos que se quedan desiertas, a final de cuentas no hay algún ofertante que pueda proveerlo y es una manera de medir la eficiencia de los mercados. Y la verdad es que empezamos en 2013, si bien fueron pocas instituciones que participaron, aquí tienen las instituciones. Empezamos de manera experimental con 5 instituciones allá en 2013 y llegamos a su mejor momento en 2018 con 55 instituciones de salud. Vimos que al momento de querer meter más claves de medicamentos, pues el número de claves que se quedaban sin una oferta fue creciendo. Después, conforme fue lográndose reducir el número de claves que participaban, se logró la mejor eficiencia ya precisamente en 2018 con un 5% de las claves desiertas, sujetas por supuesto a mejora de manera evidente como lo estamos comentando. Algo que nos llama mucho la atención es que sí, efectivamente, en esta sección tienen a los proveedores, que básicamente eran distribuidores. Había que entender que el modelo que tenemos en nuestro país, al tener particularmente el IMSS, quien era el que concentraba las compras en nombre de las demás instituciones, siendo el IMSS que en general logra representar más del 50% de las piezas, pues de alguna manera al crear un bloque con otras instituciones generaba un enorme poder de compra y a final de cuentas es quienes definían desde ese lado los precios y las condiciones del mercado en general.
Cuando volteamos a ver a los proveedores, básicamente son distribuidores. En promedio hablamos de 60, 70 distribuidores que participaban, pero que tenían esta capacidad de integrar a los distintos oferentes, productores locales como empresas mexicanas como transnacionales que están en el país, y llegaron a tener muy buenos momentos en donde llegamos a ver participaciones cercanas a 200 empresas en estos procesos. Hay que entender que en una compra consolidada de por sí es una barrera de entrada, una demanda de esas dimensiones, pues requiere entonces que del lado de la oferta exista integración y capacidad de logística, de distribución, de producción, por supuesto, e incluso financiera entre los atrasos de pagos muy comunes entre las instituciones para poder entonces seguir ofertando en general. Entonces es parte de lo que les puedo comentar de lo que venía siendo esta mejora en las eficiencias, iba permitiendo la entrada de empresas, pero que vimos que a partir de 2019, sobre todo a partir del segundo semestre del 2019, pues el número de claves desiertas aumentó de manera fundamental. Allá en el segundo semestre de 2019 llegó a registrar hasta 64% de las claves convocadas que quedaron desiertas, y para el 2020 la compra consolidada en manos del Instituto de Salud por el Bienestar, INSABI, llegó a ser hasta del 22%. Es decir, se había perdido de alguna manera las eficiencias que si bien eran sujetas de mejora, pero se fueron perdiendo en la medida de que no se comprendió que el modelo anterior, el sexenio anterior, podía ser sujeto de mejora. En general, les puedo decir que las compras consolidadas acumulan un promedio entre 1.500 y 1.600 millones de piezas, y que más o menos en importes andan promediando los 50,000 millones ya en los últimos tiempos. Una compra consolidada en general les puedo decir que concentra alrededor del 75% de las piezas que son requeridas en el mercado, y que podrían llevar importes que podrían promediar entre el 50 y 60% del total de lo que se gasta en el sector salud. Con esto estoy diciendo que una compra consolidada no significa que se está comprando todo y de un sopetón, por decirlo, sino que había que ser selectos, diseñar muy bien qué medicamentos podían entrar en un proceso de consolidación para que estos fueran correctamente programados, anticipados, y por supuesto lograr las eficiencias en la cadena de valor de los fabricantes, de los distribuidores, y entonces esto se convierta en el precio más bajo posible en general. En esta sección lo que ven son lo que conocemos nosotros como avances de contrato. ¿Qué significa? Normalmente los contratos en gobierno se firma por el 100% de las piezas, pero la verdad es que va a depender de las necesidades de las instituciones, y en promedio se alcanzaban a consumir alrededor del 80% de las cantidades máximas acordadas en los procesos. La verdad es que si observan hacia 2019 y 2020, han logrado porcentajes muy por debajo del histórico que les comento, superior al 80%. Apenas en promedio podrían estar quizás ahí cercanos al 65, 67%, algo que no habíamos visto. Entonces nos habla que las compras que estamos viendo al día de hoy en las consolidadas han sido un tanto deficientes. A reserva de dejarles la presentación, pero hicimos un par de, tres indicadores que nos permitían evaluar a las compras consolidadas, y eso es muy claro lo que hacemos. Por un lado es la cobertura. Si se contrata a través de consolidadas cierto número de claves y ciertas cantidades, pues es esperar que éstas cubran las necesidades al momento en que las instituciones las solicitan. Idealmente deberían estar cercanas a uno en esta situación. Por la otra es que el dinero que se asigne se gaste correctamente, y sobre todo que al precio que se está adjudicando, que normalmente eran precios descontados, pues efectivamente ocurriesen al momento de hacer llegar los productos al mercado, porque se daba el fenómeno de que sí llegaban a ocurrir compras fuera de consolidadas de estos mismos productos, y que podrían entonces exigir un poco más de los presupuestos que se tienen, y lo convertimos aquí en un gasto per cápita. Pero un elemento fundamental es la dispersión de precios, que es lo que tenemos
en esta otra vértice del triángulo equilátero que estamos aquí planteando. Y lo ideal es que los precios, en la medida de que había consolidación y se ponían de acuerdo en las instituciones, entonces el precio prácticamente de muchos medicamentos era el mismo, tanto para una institución que estuviese en Tijuana como estuviese en Mérida en general. Y si van observando a lo largo de los años, esta se fue haciendo eficiente, logrando la menor dispersión de precios con el mejor gasto posible per cápita y utilizando lo mejor posible el hecho de ejercer los contratos cercanos al 100%. Y esto particularmente ocurrió en 2016 y 2017, que son los que mantienen la mejor forma del triángulo equilátero. Pero a partir de 2018, en donde ya entramos en plena transición, parece que vemos que el gobierno anterior pues ya estaba un poco soltando la eficiencia que traía y vemos que comienza la dispersión de precios de manera interesante y se empieza en consecuencia a venderse más caro, a comprarse más caro en este caso, pues las piezas eran menores porque los presupuestos básicamente son los mismos. Y esto se fue recrudeciendo en 2019 y también hacia el cierre de 2020. Muy deficiente, elevándose los precios como nunca antes y que llevaba una deficiencia, por lo tanto, en una menor cantidad adquirida en su conjunto. Me parece eso muy claro porque lo que sucede a partir del presente gobierno es que hay un descuido en la gestión, en la administración, en el liderazgo y que ante la falta de comunicación entre las instituciones, el fenómeno que empezó a ocurrir es que sucedían muchas compras a través de adjudicaciones directas. Adjudicaciones directas que eran poquitas piezas, pero que esas piezas se adquirían a precios más altos y eso es una señal clara de la falta de coordinación como lo hemos observado. Es un claro ejemplo de la dispersión de precios, de que lográbamos ya el reducir lo mejor posible, pero en los últimos años, hacia 2020 en particular, se ha disparado, ¿no? Y esto queda mucho más claro en esta gráfica, cómo entonces cuando lograban una buena contención de los precios en años previos, esto fue olvidado, se soltó y las instituciones tuvieron que resolver por propia cuenta a comprar a los precios que pudiesen las cantidades que de manera urgente requerían ante la falta de coordinación con el conjunto de las instituciones en este sentido, ¿no? Y bueno, ahí dejaré un poco el tema. ¿Qué pasa con esto? Ya tratando de llevarlo al tema un poco más cercano a lo que estamos viviendo al día de hoy, lo que tienen ahí es precisamente el acercamiento que tuvo el gobierno actual con esta oficina de Naciones Unidas dedicadas a proyectos, precisamente a ofrecer servicios para proyectos. Ha trabajado en su historia de 25 años con países en vías de desarrollo, con países que tienen muchos problemas financieros, en donde no tienen una correcta gestión pública, y nos pareció de entrada una apuesta bastante extraña porque México, por supuesto, no está en esas condiciones. Creo que ha costado mucho trabajo crear instituciones, crear leyes, reglamentos y tener en su momento en la parte regulatoria, sanitaria, niveles de reconocimiento a nivel mundial. Pero bueno, la apuesta fue a través de acercarse a Naciones Unidas, a través de esta oficina, que entre otras cosas, temas controversiales como la venta del avión presidencial, entre ellas es efectivamente apoyar en la compra de medicamentos y ayudar a mejorar en consecuencia los procesos de compras públicas en México, recordando que ellos decían que todo lo que estaba anterior a este gobierno pues estaba mal y lleno de corrupción en general. Allá por octubre de 2019 es cuando los representantes de UNOPS son invitados a observar el proceso de la compra consolidada de 2020 y según esto, pues incluso ya habían llevado alguna recomendación para los procesos. Ahí lo dejo como observación, pues no buen consejo lograron otorgar a los funcionarios que en ese momento estaban realizando las compras consolidadas para el 2020 con resultados magros como acabamos de mostrar en las gráficas anteriores. ¿Qué es lo que sucede allá el 30 de julio? Miren, ya vamos a cumplir el año, ¿eh? El 30 de julio se hace la modificación a nuestra ley de adquisiciones,
se agrega en el capítulo, en el artículo primero, un quinto párrafo en donde se da la excepción a organismos como UNOPS particularmente para que puedan ellos por propia cuenta adquirir particularmente medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación en general y quede exento de las leyes locales, lo cual es una barbaridad, por supuesto, de entrada. Muchos, por supuesto, nos parece extraño que cuando un país que le ha costado mucho crear instituciones se preste a una práctica de este tipo, y que debo de comentarles de que UNOPS está acostumbrado a solicitar esto, como lo hemos demostrado en el caso de Guatemala. Así que es una exigencia, nos parece, de UNOPS de facilitarle las cosas y quede exento de las leyes y reglamentos locales que tenemos, y habrá que ponerlo en la discusión. Esta reforma fue aprobada a nivel de Cámara de Diputados precisamente el 11 de agosto. Pero el gobierno ni tardo ni perezoso, el día 31 de julio, es cuando firma el acuerdo con UNOPS, particularmente este acuerdo multianual para la compra de medicamentos 2021-2024, y que, bueno, pues se aspiraba a que fuera a dar grandes resultados. En teoría se espera que fueran alrededor de 1.500 millones de dólares de compras de medicamentos para cada uno de los años, y que, entre otras cosas, UNOPS sería responsable de hacer todo el proceso desde la investigación de mercado hasta la firma de contratos, pasando, por supuesto, por la asignación de los proveedores basado en su modelo de evaluación ética, por decirlo así, con los grandes atrasos que hemos visto en los últimos meses en general. Y es donde empezamos a ver problemas. Pero digamos, ese día es cuando se firma finalmente. Por ahí más adelante, en octubre, el presidente, en presencia tanto de representantes de UNOPS como de la Organización Panamericana de la Salud, firmó precisamente un acuerdo, básicamente un decreto en donde señala que habrá que dar un acceso de manera acelerada a través de registros sanitarios a aquellos que quisieran participar de otras partes del mundo para poder proveer al mercado mexicano. Porque la regla del juego ya no se trataba de considerar a las empresas mexicanas exclusivamente, considerando que tampoco participaran distribuidores que eran señalados por corrupción, situación que no se ha demostrado al día de hoy, y entonces había que justificar a través de UNOPS la adquisición de medicamentos a través de una licitación internacional abierta, que vengan de donde sea. Y entonces, para facilitar ese camino, pues entonces debería darle prioridad a los registros sanitarios, para asignar los registros sanitarios a estas empresas de otras partes del mundo, siempre y cuando ya tuviesen registros sanitarios de pares de COFEPRIS en lo particular, ¿no? Es parte de lo que sucede en aquellos días. No voy a tener más detalle, pero esto fue el proceso de lo que se solicitó, más de 1,184 claves a partir de la investigación de mercado hasta la asignación de contratos. Se esperaban más de 1,600 millones de piezas, que aproximadamente podían quedar en 70,000 millones de pesos, y que a partir de ahí es donde se esperarían precios descontados por parte de la proveeduría, tanto local como internacional. Y estaríamos viendo que este proceso de compra consolidada en manos de UNOPS más o menos implicaría la participación de 70 instituciones en general. Y bueno, esta es una pequeña infografía básicamente de lo que fueron los 3 procesos que se convocaron, básicamente para la adquisición de medicamentos genéricos, es decir, de aquellos medicamentos que ya no tienen patente y puede haber más de un fabricante atrás de cada uno de estos medicamentos. Y por lo otro, vimos fenómenos de compras a través de adjudicaciones directas, básicamente para medicamentos de parte del fenómeno que vamos observando. También se convocó para el tema de material de curación, básicamente, en este proceso. ¿Qué les puedo decir al momento? Bueno, pues también vimos que UNOPS no conoce al mercado mexicano, desconoce que en este país, como en pocos, realmente existe una planta productiva de medicamentos importante que puede ser un enorme apoyo para nuestras instituciones de salud.
Por supuesto, tanto el gobierno como mismo UNOPS desconoce lo que han sido los procesos de consolidación en años pasados que, como comentaba, pudieron haber aprovechado para mejorarlo y no destruirlo, ¿no? Y hemos visto que el Instituto de Salud para el Bienestar, quien es el responsable frente a UNOPS con quien se firmó el acuerdo, pues sus funcionarios, incluso el día de hoy, no terminan de entender cómo funciona el sistema de salud, mucho menos lo que representa la compra de medicamentos en general. Vimos los laboratorios a lo largo del proceso que inició por allá por agosto, septiembre, en diciembre con prisas, sacando la convocatoria, recordando que les decía que hay que hacerlo con mucho más tiempo de anticipación, sale apenas en diciembre y muchos formatos que solicitaban la gente de UNOPS, pues fueron atrasando de manera importante porque desconocían en realidad las normativas que están en este país, porque ellos lo querían llevar a su propio terreno, a su forma de hacerlo, cuando, como comentábamos, pues es un país que a final de cuentas, con todos los detalles que pueda tener el país, ya de alguna manera hay instituciones y hay leyes que perfectamente definían cómo son los procesos. Eso atascó mucho, por supuesto, el tema. Ya lo que nos preocupa, que pues es lo que estamos viendo, un organismo que se le da la oportunidad de que quede exenta, pues aprovecha esta inmunidad que le da precisamente ante las leyes locales y por lo tanto, pues poder señalar que esté haciendo bien o no las cosas, pues ni siquiera será por un tema de juzgarlo de manera local, lo cual es discutible y vamos a ver si podemos hacer un obligado solidario UNOPS ante los resultados magros que podríamos tener en su conjunto con INSABI en general, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pues es ya el desorden que veníamos observando, intentonas con oficialía mayor, con INSABI, ahora con UNOPS, con estos atrasos que ha representado en consecuencia en este primer semestre, en la manera en que las instituciones han tenido que resolver ante los atrasos severos que hemos observado en este proceso de consolidación en manos de UNOPS. Esta es parte de los análisis del seguimiento que nosotros damos de manera mensual a poco más de 200 instituciones públicas. La mayoría, por supuesto, son de salud, siendo importantes un IMSS, un ISSSTE, por supuesto, Secretaría de Salud, INSABI, varios hospitales regionales, los institutos de investigación que tenemos hacia el sur de la Ciudad de México. Con eso podemos construir lo que adquieren de medicamentos. Y lo que tienen en pantalla es la evolución de las piezas adquiridas por estas instituciones desde 2013 al cierre de 2020. Y se observan particularmente el 2020 en piezas, está muy lejano del promedio de 1.600 millones de piezas, promedio que ya se había alcanzado en los años anteriores, y apenas logra 1.140 millones de piezas. Se queda casi 28% por detrás de como veníamos en 2019 y se observan, incluso 2019 ya venía por debajo de como se tenía en 2018. Algo que yo nunca había visto en la estadística que hemos logrado conformar en los últimos años. En términos de importes, no hay tanta caída porque es ahí claramente los sobreprecios que están ocurriendo y bueno, esto se puede reflejar en los precios promedio que se estaban dando, si bien no es la forma correcta de calcular en la inflación, pero era evidente que ya muchos productos, ante la falta de una compra consolidada que garantizase el precio lo mejor posible homologado a lo largo de las instituciones y en el territorio nacional del norte a sur, pues empiezan estas compras básicamente a través de adjudicaciones directas, presionando, como comentaba, al alza de los precios. Entonces, vean aquí estadísticamente cómo se ve el 2020 con respecto al histórico que estamos mostrando. Reitero, esto nunca lo había visto en todo el tiempo que llevamos de conocer al mercado público en su conjunto. Lo que tienen aquí es, ya considerando 2021, todos los análisis que tienen aquí es de enero a mayo acumulado para que fueran directamente comparables con lo que tenemos de 2021. Y la reducción que vemos en piezas sigue siendo preocupante, del 36%, y que continúa con esta caída que ya se venía observando en 2020, cercano al 21%. Así que apenas 300 millones de piezas, cuando históricamente
deberíamos estar rebasando los 600 millones entre enero y mayo. Preocupante en verdad. Y los importes, pues por supuesto, no tienen la misma caída, sobre todo en 2021, dado los sobreprecios que ya hemos comentado que se empiezan a observar. Y aquí, pues es bastante elocuente la manera en cómo se ha comportado estos precios en los últimos meses del 2021. Es un análisis muy rápido, enero-mayo 2020 contra 2021, y pues vean básicamente el acumulado que les estaba comentando, la caída en piezas del 36% en su conjunto del sector público, pero vean el IMSS incluso llega a caer un poco más, por ahí del 37%, y el ISSSTE apenas con un crecimiento del 7.5% en general. Se salva un poco en el tema, pero evidentemente el IMSS siendo la principal institución en salud, pues de alguna manera arrastra la estadística de este comportamiento que vamos registrando. Si lo vemos en términos de importes, ya lo hemos comentado, pues en realidad no hay tanta caída, pero es básicamente por los precios más altos que están comprando. Pocas piezas y caro lo que está dándose en el fenómeno. Tanto en el mercado en general, el ISSSTE no escapa de ello, ni tampoco el IMSS ni el ISSSTE escapan de este fenómeno como ven. Y nos parece, si lo ven así, nos parece bastante elocuente la gráfica que tienen en pantalla. La primera gráfica básicamente es la evolución en piezas desde enero 2018, perdón, desde enero 2018 hacia mayo 2021, y pueden ver cómo desde 2020 pues está lejano de esta línea discontinua que tienen, que más o menos nos dibuja el consumo promedio histórico que requiere el sector público. Y se observan, pues esto se ha agravado en 2021, y nos preocupa precisamente los discursos que hemos escuchado de que ya está un problema resuelto cuando creo que ellos mismos lo han creado. Si bien es cierto que aquí se ve afectado por el tema de COVID-19 y no se diga 2021, pues es evidente que no hay una organización ni liderazgo para resolverlo. Si ven, en azul está demostrado el comportamiento de lo que representan las adjudicaciones directas en piezas, pero que aquí es claramente en la gráfica inferior, que es la que muestra los valores, cómo estas representan una participación bastante elevada en consecuencia. Pocas piezas, pero comprando caro, como lo hemos demostrado en su conjunto. Esta es la misma evolución en el caso del sector público. En general, aquí estamos viéndolo por tipo de compra, y por tipo de compra tiene que ver si es una compra consolidada o es una compra individual, es decir, que cada institución por propia cuenta compró. Y si observan las compras consolidadas 2020, pues hemos visto que incluso ante la falta de una compra consolidada como nunca había ocurrido desde 2013, pues se han tenido que ejercer contratos todavía desde el año anterior, muy metido incluso en mes de mayo, pero que sin embargo las compras individuales, básicamente que son compras a través de adjudicaciones directas, pues son las que engrosan, por supuesto, en los importes que estamos viendo, ¿no? Así que no están resolviendo el problema del abasto de manera general, pero sí estamos viendo entonces el fenómeno de altos precios a través de las adjudicaciones directas en el momento, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver ya para ir precisando algunos temas de costos que hemos observado? Este es un corte que hicimos en el caso del IMSS. El dato más reciente que tenemos es el incremento generalizado del 10%, pero ya por marzo ya habíamos registrado incrementos en los precios de 22%. En algunos grupos terapéuticos incluso se muestran inflaciones cercanas al 140%, como fue el caso de anestesia, y muy particular precisamente ante COVID-19, donde muchos pacientes necesitaban sedantes precisamente, y en particular a los intubados. Ahí se ve el fenómeno de algunas inflaciones notables en algunos grupos terapéuticos, que es así como se organiza el sector público. De todos los medicamentos que requieren, se organizan en 23 grupos terapéuticos, como lo tienen aquí en pantalla, y ahí se ve el fenómeno general de la inflación. Reitero, los últimos indicadores nos hablan cercano al 10%. Vamos a ver si esta inflación que estamos observando logra reducirse en los próximos meses, máxime que ya se tengan resultados de las consolidadas de UNOPS y de INSABI en general de lo que estamos viendo.
Las consideraciones que podría tener hasta aquí es precisamente esta situación de que se mantiene la incertidumbre entre las instituciones como entre los laboratorios, donde hay una enorme distorsión, por supuesto, en la manera de comprar y que se ha convertido en sobreprecios de manera notable, porque terminan comprando las instituciones de manera local a la subdistribución, y eso no necesariamente les permite la mejor eficiencia posible, ¿no? Y lo hemos dicho, pues las instituciones resuelven por propia cuenta y todavía al día de hoy vemos que falta capacidad de comunicación y de coordinación entre Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, con el resto de las instituciones, y que esto pues a su vez se ha convertido en lo que hemos visto en los últimos meses, pues en una inconformidad de los pacientes, y ha sido muy emblemático el caso de pacientes con cáncer y sobre todo entre niños en general, ¿no? Y esto pues se ve afectado porque al momento de que desprecia al sistema de distribución, a los distribuidores en su momento, y pide a los laboratorios que participen directamente, el INSABI a través de Birmex, directamente tratando de resolver con sus propios operadores logísticos, y que hemos visto enormes cuellos de botella al día de hoy en general. Y nos parece que eso no va a quedar resuelto hasta el cierre del año, y que creo que será la siguiente crisis más notable que estaremos observando, más allá de que si ya están las compras consolidadas, el siguiente problema se va a llamar los cuellos de botella severos que tendremos en la distribución en general. Lo que tienen aquí, pues es el resultado, y dejaré esta infografía de lo que fue el resultado de UNOPS. Se tardó muchísimo tiempo, nada más para que tengan referencia. El 5 de febrero, y eso lo pueden encontrar en YouTube, se dio la apertura de las ofertas que se presentaron, particularmente de diciembre hasta días antes. Y el día 5 de febrero se abre para el caso de medicamentos, quienes están ofertando y a qué precios. En general, si estuviésemos basado en nuestra propia ley de adquisiciones, a los 5 días deberíamos de conocer quiénes son los adjudicados en las claves y cuáles claves de medicamentos estarían quedando desiertas. La verdad es que ya muy entrado el mes de junio, vemos que apenas da resultados UNOPS, y pues estamos observando que de las más de 1,183 claves, 530 claves apenas estarían siendo adjudicadas a algún proveedor en general, y que básicamente se trata de empresas mexicanas establecidas en el país. Pero se quedan 653 claves desiertas, que fíjense, suman más de 900 millones de piezas. Para que tengan idea, es lo que más o menos les podría consumir un IMSS en un año, 900 a 1,000 millones de piezas, y es lo que de manera presionada INSABI trata de resolver de manera muy acelerada, y que es un poco los resultados que nos platica el secretario, o nos platicó el secretario el día de ayer. ¿Qué es lo que nos platican? ¿Qué pasó con UNOPS en consecuencia? Pues al momento de que uno conoce los resultados, en la página de Naciones Unidas uno puede ir identificando los contratos, no están todos, pero es elocuente el resultado que tienen en pantalla. Vean cómo las empresas establecidas en el país son las que están llevando los mayores porcentajes, con una mínima participación de empresas provenientes de otros países en general, y esto nos haría pensar que pues es una exuberancia haber contado con UNOPS para un resultado que eminentemente es claro que las empresas en el país son las que podrían resolver de la mejor manera en consecuencia. Esta imagen, estas tablas son interesantes, son muy recientes con las últimas cifras que tenemos, y pues apenas las compras de lo que estamos observando pisan los 40,000 millones de pesos, particularmente más de 36,700 millones para el caso de medicamentos, y apenas estaríamos tocando quizás aquí cercano a los 500 millones de piezas. Todavía falta que nos den conocer más contratos. Aquí tienen el detalle tanto de material de curación como medicamentos. Me estoy enfocando en este momento más a medicamentos, pero al menos la estadística, esto es lo que nos está sugiriendo de lo que al momento se da.
y que faltan algunos datos todavía para completar la película que estamos observando en general. Y aquí está la estadística que les comentaba. ¿Cómo queda la participación? 101 empresas establecidas en el país que se llevan los mayores porcentajes en claves, piezas e importes de manera muy contundente, como están viendo en pantalla. Y estamos viendo no solamente resultados de la compra a través de los genéricos, sino también de algunas patente y fuente única, medicamentos de patente y fuente única, que básicamente son empresas transnacionales, pero están en México. Y entonces nos lleva a que andemos cercanos, ya sumando todo ello, arriba de los 880 millones de piezas además. Si observan lo que les comentaba, en promedio en el país andamos consumiendo arriba de 1.600 o 1.700 millones de piezas anualmente. Así que estos son los resultados. Creo que perdimos a Enrique, no lo veo ni lo Sí, escucho, no se escucha, Enrique. pero tampoco lo vimos, como que desapareció de la pantalla, ¿no? Está congelada su imagen del maestro Enrique Martínez. Si nos escucha mientras restablece la comunicación, Eric, creo que nos está ofreciendo el maestro Enrique un panorama que refleja pues un desorden definitivo que ha existido en los últimos 2 años en toda la cadena, desde la producción de los medicamentos, su, su envase, la utilización de los medicamentos de patente, la sustitución por los genéricos, el, y sobre todo el cierre de empresas que estaban consolidadas y que son muy robustas en México desde hace muchos años y de las cuales dependía no solamente la fabricación y el envase de medicamentos, sino la distribución con toda una estructura bien fundamentada por 3 o 4 distribuidoras de medicamentos que existían, pretendiendo resolver problemas basados en supuesta corrupción, pues resulta que se llegó a una ineficiencia y a una trastocación completa de lo que es A la ver, yo quisiera distribución de aquí, medicamentos. porque es un punto muy importante que no lo tocó Enrique, porque él habla del concurso, la licitación y los fabricantes. Pero básicamente había como 10 distribuidores importantes, 3 o 4 más importantes. No hay ningún país que tenga más de 3 o 4 o 5. Y hay países como Estados Unidos donde básicamente son 2. ¿Por qué? Porque es un medio oligopolio natural. Porque lo que no quieres tener como hospital es que tengas muchos proveedores entregándote todos los días y lo que quieres tener uno que te entregue muchas cosas. Entonces, al ir directamente a los laboratorios es un desastre. El distribuidor más grande, que era Fármacos Nacionales o Fármacos Especializados, no me acuerdo cuáles de las dos, tenía 5,000 camiones, tenía 800 gentes en los hospitales viendo qué es lo que hacía falta para ver qué se tenía que reponer, y un almacén que costaba la renta 50 millones de pesos. Todo eso ya no existe. Los camiones los vendieron, los empleados los corrieron y la renta, afortunadamente, ya hay otra empresa de otro ramo que la tomó. Entonces ya no hay esa infraestructura. Entonces aquí estamos hablando nada más de la compra, ahora falta la entrega. Y lo que ha hecho el gobierno es básicamente 2 monopolios, uno en el norte, uno en el sur, y en la Ciudad de México todavía no saben qué van a hacer. Pero son empresas que no tienen la capacidad para manejar todo esto. Tienes que tener sistemas, tienes que tener la capacidad del picking, o sea, qué hospital necesita cuántas piezas de cada cosa, y hacer esa entrega pues, diariamente. Entonces, ese es uno de los problemas con los cuales nos vamos a encontrar. Y finalmente, lo que quiero apuntar es que este gobierno lo que ha logrado es lo que, por ejemplo, Italia ha tenido 250 gobiernos desde el fin de la guerra. Han tenido muchos cambios de primeros ministros, de secretarios de Estado, etcétera. Pero la burocracia se mantenía. La gente que opera el país
se mantenía. ¿Y qué es lo que ha pasado en México? La gente que opera o les bajaron el sueldo o los corrieron en la COFEPRIS al 60% del personal, al equipo del Seguro Social que hacía licitaciones, corrieron a la totalidad, que eran como 100. Entonces ya no tenemos a la gente que sabe operar. Lo mismo está pasando ahorita con los puertos marítimos. Al quitar a las empresas privadas y al sector privado y meter a la Marina lo que ha hecho es que ya no sabe descargar barcos. Entonces los barcos están haciendo colas hasta de 60 días para poder descargar. Ya tenemos a Enrique. Sí, hola de nuevo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, sí, tienes el micrófono apagado. Micrófono. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Sí, bueno, ya para cerrar un poco con ustedes, pues ha sido un poco larga la narrativa, pero creo que nos ayuda a ubicar el tema donde estamos parados. Y esto fue precisamente ya la información que tienen aquí en pantalla, lo que ayer comentó el secretario de Salud, un discurso armado con algunos comentarios lamentables, como ya seguramente ustedes ubican, y que pues básicamente nos habla de los resultados, señalando de que reconocen de que un OPS nota fue tan eficiente, ellos resolvieron en 37 días lo que no pudo en 6 meses resolver un OPS, y que pues aquí nos platican de que entre lo que viene siendo el requerimiento contra lo que pudo un OPS, pues apenas el 49% o apenas el 51% de las claves pueden colocarse, y pues un aproximado 45 mil millones de pesos. Yo les hablaba de 40 mil de lo que tenemos de manera evidente en general. Nos preocupa, y ya estaba escuchando a don Eric, el problema va a ser hacia la distribución. En general, hemos visto que si los operadores logísticos actuales tienen una capacidad promedio de 30 millones de piezas, bueno, el reto, y miren que no estoy tomando los mejores años de la información, como cerró 2020, pero en promedio este país requiere 124 millones de piezas, y algunas de ellas tienen que pasar por almacenaje, tienen que pasar por la logística. Nos parece, reitero, el cuello de botella que viene por delante, ¿no? También es otra de las láminas que presenta en general, y vemos que pues coincide un poco con el llamado sálvese quien pueda, no se los comenté, pero ante los atrasos de un OPS, el mismo INSABI reconoce esta situación y le dice a las instituciones allá a fines de febrero, pues como no nos está dando resultados, un OPS, compren como puedan, salgan y resuelvan, y pues ya vimos los resultados, comprar poquito y caro en general. Y es parte de lo que vimos en una serie de anexos que el mismo INSABI liberó, y es donde pues tenemos estos resultados básicamente de 710 claves que las instituciones han adquirido en estos primeros meses como pueden en general, ¿no? Y por supuesto estoy de acuerdo con la expresión de la chica, ¿no? De que pues no creemos que en verdad haya tenido un plan B, sino que los ha caracterizado la improvisación, y que los datos que están presentando, la verdad es que necesitamos nosotros conocer el detalle básicamente de lo que fue adjudicado por vía de INSABI, y esto fue resultado de que lo que no logró UNOPS de manera muy acelerada trató de colocar INSABI, y pues vean este resultado, ¿no? La verdad es que vemos números muy inflados. Debo de comentarles, hablando de expectativas, de que quizá el buena parte de este ranqueo que están viendo sean empresas que traigan básicamente patente, y que ellos son los que están firmando para por lo menos 2 años, así que posiblemente veamos importes muy altos al momento, ¿no? Ahí tenemos laboratorios biológicos y reactivos, Birmex, que no solamente el atraso que vimos fue por lo que no se compró vía UNOPS, sino que un atraso general incluso de lo que no estaba bajo el paraguas de UNOPS. Así que estoy cierto que buena parte de lo que tiene aquí Birmex tiene que ver con vacunas. Estamos sumamente atrasados con vacunas. En esta parte de la prevención en salud estamos muy mal, y va a generar problemas hacia adelante en este país, por más ahorros que nos quieran vender, por supuesto. Y hay otra distribuidora Disur,
pues ya habíamos comentado que no los quería, bueno, pues Insabi tuvo que incluirlos para poder resolver de alguna manera. Entonces, de esta situación nos está sugiriendo de que quizás voltear a ver en parte al modelo anterior para poder resolver a lo que hay, ¿no? Pero esa es un poco la estructura que nos mostraron hoy. Me parecen datos o cifras muy altas, pero la verdad es que estamos al tanto con transparencia para conocer a detalle la información que se está dando. Y debo de comentar de lo que está ahí listado, básicamente son empresas establecidas en el país, lo cual sustenta ya el análisis que les había comentado hace un momento, ¿no? En general, entre medicamentos y dispositivos médicos, material de curación, estaríamos hablando para cubrir 2021 y todavía 2022, por los calendarios que presentaron, arriba de 2,000 millones de pesos. Pues vamos a verlo si esto efectivamente se cumple. Debo de comentarles que en varios casos, en varias claves de medicamentos, que es una queja que está al día de hoy todavía entre los laboratorios, le quieren comprarlo de 2 o 3 años y sin tener garantía de que bajo contrato se los puedan comprar y genera una incertidumbre mayor. Me parece que eso está reflejado en importes en cantidades muy elevadas como las que tienen en este momento. Me parece que ahí hay falta de comunicación y sensatez nuevamente entre los funcionarios para poder definir bien las cosas. Y esto fue el último que comentó el secretario. El fenómeno de los oncológicos, ya vieron que escucharon que pues lo que dijeran los padres de familia era un tema exagerado, ¿no? Pero pues que ya están. Les debo de platicar que sí, efectivamente, ahí internamente vimos que por ahí creo que está Miguel, nos estuvo apoyando en el análisis, que es parte del Instituto Farmacéutico. UNOPS dice que ya había conseguido 132 claves de medicamentos oncológicos. Nosotros solamente encontramos 124, sus cifras en importes y en piezas pues no nos coinciden tanto, pero en particular hablan que muchos de estos lograron traerlo de todos estos países. Nos preocupa particularmente Corea en el seguimiento que hemos dado, porque si recuerdan la noticia de la semana pasada, en la reunión que hubo un SABI con los padres de familia, la nota señala de que por lo menos de 25 claves de muy alto volumen, por cierto, de las más importantes que se requieren, pueden representar hasta el 70% del total del volumen de piezas que se requieren en el grupo de oncología, pues se están adquiriendo a través de Corea. Particularmente la empresa se llama Korea United Farm y que al momento no le hemos encontrado registro sanitario en el país, ni tampoco a la empresa que aparentemente en México se encargaría de la importación, que hemos detectado que se llama Medimex del Norte, y tampoco hemos encontrado registro sanitario alguno para que pueda manejar oncológicos. Así que nos parece que esto es más un tema para salir del paso, porque nos parece que el tema de oncológicos, al menos así como nos lo están dibujando, no es así. Me parece que es otra mentira más que se está agregando. Ya con esto concluyo. La solución está entre las instituciones de salud, entre los proveedores establecidos en el país, como hemos visto en los principales resultados. Priorizar el diálogo y los acuerdos, por supuesto, es fundamental entre oferentes y demandantes para resolver los retos del país. Los errores de las compras al día de hoy va a generar enormes costos futuros, enormes costos al sistema de salud, más allá de cualquier ahorro que nos haya planteado este gobierno con el modelo fallido que hemos visto al momento. Requiere, por supuesto, la intervención de funcionarios que sean profesionales, como lo comentaba, expertos en el caso de las compras, o lo que comentaba don Eric, pues también en gente entendida desde la parte regulatoria en COFEPRIS para que garanticen las mejores compras al momento. Y es una exuberancia, ya lo había dicho, el tener a unos ante los resultados magros que tienen, pero que también es cierto que las empresas establecidas en el país son las que están logrando resolver el tema. Nos parece que en el caso de salud improvisar como son negativos. Y pues en salud, la verdad es que sí, pues que es importante ahorrar, pero lo importante es gastar bien y hacerlo de manera estratégica. Y la anticipación con una visión de futuro nos parece fundamental y a estas alturas urgente para lo que viene.
El presidente había planteado la semana pasada que tenían un plan y pues en verdad no es un plan, simplemente fue rescatar lo que se pudo como pudo ante el error de haber contratado a un OPS que cobra carísimo para todo este proceso. Yo hasta aquí lo dejaría, estoy al tanto de mejores comentarios. Muchas gracias, Enrique. Yo, mientras estabas fuera del aire, yo comenté cómo se ha destruido el sector de la distribución y que realmente ahora el gran reto, independientemente que no vamos a comprar lo suficiente y lo vamos a comprar caro, es ahora ver cómo hacemos llegar a las diferentes instituciones en tiempo y forma, que eso es una cosa que no, una de las cosas que apuntaba es, en otros países han cambiado de gobierno muchas veces, pero siempre la administración pública, los funcionarios de segundo y tercer nivel son los mismos, los que operan, pues no se cambian. Lo que ha hecho este gobierno es correr a la mitad y bajar el sueldo a los mejores, de manera que hemos perdido la capacidad de operación del sector que quieras. En la planeación de esta compra la perdimos, la capacidad de distribución, bueno, nunca la ha tenido el gobierno. Lo que estaba diciendo ahorita es lo que está pasando ahorita con los puertos marítimos, que los tomó la Marina Nacional y no tienen la más remota idea cómo descargar un barco. Entonces las colas para descargar buques son hasta de 60 días, cosa que no se había visto en la historia de México. Y así me imagino que están muchos del aparato de operación diaria del país, que en lugar de tener una burocracia de carrera que sabe cómo hacer las cosas y son los que realmente operan, pues esa la hemos perdido en gran parte. No sé cuál sea tu visión en ese aspecto. No, bueno, creo que definitivamente es gravoso una relación simbiótica que es como describo entre lo que viene siendo la producción de medicamentos y la distribución, sobre todo porque si hacemos un poco de historia, en la medida que el sector público fue creciendo en las necesidades de manera acelerada en los últimos 20 años, pues era evidente que la inversión que se requería por parte de los distribuidores fuera muy importante. Debe haber varios miles de millones de pesos invertidos ahí, no solamente en camiones, no solamente en los almacenes, sino incluso en personal altamente capacitado, profesionales, generando muchos servicios en su entorno, porque nos parece equivocada la visión que tiene el presidente de que los distribuidores son nada más 9 cajas, no son pingüinos ni son Coca-Colas que hay que llevar, sino que cada medicamento requiere su propia atención y requiere su manejo en sus distintos destinos, ya sea para que llegue en una receta, en una farmacia, ya sea que llegue a domicilio, ya sea que llegue a través de un servicio integral que requiere estar en pleno quirófano y requiera de algún profesional apoyando ahí. Todo eso se había desarrollado de alguna manera, de manera conjunta con los laboratorios, y eso creo que en definitiva se ha perdido y me parece muy gravoso porque pues el espíritu incluso es ante este desprecio, en lugar de hacerlo más eficiente, nos parece que al día de hoy no solamente los niños con cáncer, lo estamos viendo incluso con quienes requieren quimioterapias, que ya no están contando con esos servicios y se está convirtiendo en un tema muy complicado. Así que vemos que pues, dentro de esas expectativas nos parece que deben de hacer un alto y ser sensatos ante la incapacidad que van a tener y que se va a agravar en próximas fechas si no lo reconocen desde ahora, ¿no? Y me parece que esa es la siguiente exigencia, a reserva del cuello de botella que ya les comentaba que vamos a ver hacia el cierre del año con 2 consolidadas en simultánea, ¿no? Puedo tomar la palabra para transmitir algunas preguntas que están presentándose en nuestro chat. Maestro Martínez, si gusta contestar al Luis Samson, quien pregunta y comenta, se menciona el sector público. ¿Qué ha pasado con el sector privado? Ya que también hay desabasto de medicamentos. Hay que reactivar el
el micrófono, maestro. Listo. Listo. Sí, Bueno, excelente pregunta, ¿eh? Excelente pregunta. Pues a final de cuentas hay vasos comunicantes entre lo público y lo privado. En la medida que vimos que el año pasado, ante COVID-19, hubo un proceso de compras de pánico, por decirlo así, quienes se dieron lugar a adquirir medicamentos de manera anticipada, pudo haber afectado parte de la población que no necesariamente tenían la misma capacidad. Y lo vimos muy bien en los indicadores de producción que vemos de las empresas establecidas en el país, cómo aceleraron sus procesos de producción y se lograron reducir los tiempos de existencia. Pero a final de cuentas, el hecho de no tener la certeza de los volúmenes requeridos, ni las fechas, ni los tiempos específicos para la producción hacia el sector público, pues afecta las decisiones en el mercado privado, por supuesto, ¿no? Porque entonces, al tener ciertos límites en la capacidad de producción, en las necesidades de programación, pues es importante tener claro tanto en lo público como en lo privado. Y si en lo público no hay certeza, afecta entonces las decisiones que se tengan en privado, porque pues platicando con los diversos ejecutivos de la industria, pues no tenían esta posibilidad de definir y anticipar la compra de materia prima, la compra de los farmoquímicos y echar a andar su propia cadena de valor para poder obtener ya los productos terminados en consecuencia. Y a esto hay que agregar que el año pasado, pues con la sana distancia y el cierre básicamente de todo lo que tiene que ver con la comercialización de farmoquímicos de países como China o la India, tuvieron algún impacto necesariamente. Así que creo que todavía es algo que estamos resintiendo y más cimenta la emergencia que hoy vive India, ¿no? Que también sigue siendo de los proveedores importantes y que está limitando en consecuencia anticiparse a la producción, ya sea para lo público o para lo privado. Es un poco lo que puedo comentar al respecto. en relación al sector público y al sector privado, quisiera yo preguntar al maestro Martínez, ¿qué tan importante o qué tan sólida o eficiente es la industria farmacéutica mexicana para que por sí sola pueda contribuir o que pueda subsanar o pueda llenar toda la demanda de medicamentos que existen en nuestro país? ¿Qué qué tan eficiente podría ser la industria farmacéutica mexicana? Puesto que produce, hasta donde yo entiendo, pues la mayor parte de los genéricos necesarios para el sector público. No así los medicamentos llamados innovadores o de patente ocupan un porcentaje importante. ¿Qué tan afectada ha sido la industria farmacéutica en ese sentido y cómo podría remediarse esta situación para que empresas importantes que pueden cubrir la demanda se vean ahora impedidas por bloqueos o por limitaciones en su producción? Directamente me estoy refiriendo a laboratorios que son de todos conocidos, como los laboratorios PISA, los laboratorios Senosian, entiendo yo que también han sido afectados, como ejemplos de lo que está pasando en la producción de medicamentos. Pues bueno, a reserva precisamente de quienes sean más entendidos en lo particular, pero al menos yo puedo ver estadísticas bien interesantes. Es sorprendente la capacidad instalada que tiene este país, cifras oficiales de carácter industrial que genera INEGI nos habla que incluso la capacidad instalada creció a lo largo de los últimos meses. Estamos hablando de una capacidad total cercana a 5.700 millones de piezas y en particular sabemos que hay un conjunto de empresas que se dedican de manera fuerte a atender al sector público, han desarrollado esa vocación y se han adaptado en las últimas décadas a las condiciones de mayor volumen al menor precio y que en general podemos decir que las estadísticas muestran que logran cubrir el 80% de las necesidades que se tienen, particularmente en sector público en general. Y un nivel de competencia local importante que también fue menospreciado, porque es una pregunta que con frecuencia nos hacen y que
el presidente ha señalado erróneamente de que los medicamentos se compran muy caros y de mala calidad, pues no es cierto. Hay una enorme capacidad exportadora superior a los 30,000 millones de pesos anuales. O sea, díganme si con esa capacidad se va a dar el lujo la industria local de producir algo que no tenga calidad, por Dios, siendo también sumamente regulada y que fue mejorando en los estándares en los últimos años y que eso también ha sido menospreciado. Incluso hay un menosprecio a nuestra propia autoridad sanitaria en este sentido, ¿no? Y esto definitivamente se refleja en el mercado privado, donde hay un alto nivel de competencia. Yo haría referencia a un par de estudios, uno generado por la Universidad de Chile y algunos estudios que hemos hecho nosotros internamente, en donde vimos en dónde se encuentran los precios de las principales moléculas que requiere México con respecto también a otras necesidades parecidas en la región latinoamericana. Y les puedo decir que salimos a la mitad de tabla. No somos ni los más caros ni los más baratos, pero algo que nos dimos cuenta es que la variedad de productos que tiene México no lo tienen en otros países y entonces eso lleva a que pueda haber una diferenciación en la competencia bastante interesante, generando alternativas al consumidor en su conjunto. Entonces me parece que eso debe ser muy reconocido y debería estar siendo promovido en lugar de estar con unos ataques mediáticos por parte del gobierno que a final de cuentas está mostrando al día de hoy la enorme capacidad de las empresas que tenemos en el país. Espero haber contestado parte de sus dudas. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta que nos hace Carlos Uriegas. Al tema de la compra y la mala planeación con sus consecuencias en comprar menos a precios más altos, se sumará el problema de la distribución. ¿Esto cómo se resolverá? Buena pregunta. Me parece que ahí hay cuestiones de estrategia y uno, por el lado de que las instituciones, en particular INSABI, a través de Birmex, no quieran mantener la necesidad de que todo lo que los laboratorios vayan a entregar necesariamente pasen por operadores logísticos. En la medida que puedan, las empresas van a resolver por propia cuenta. La verdad es que ahí dependerá la capacidad logística que tengan. Les puedo platicar algunas estadísticas que hemos trabajado. En particular, hemos visto que en el Sistema Nacional de Distribución, en manos de INSABI, a través de operadores logísticos, apenas el año pasado lograron mover cerca del 27-28% del total que tenían que desplazar. Y eso lleva a que todavía al día de hoy que estén productos detenidos en almacén, si bien no los han recibido todavía de quienes deben de entregar como fabricantes. Pero de esa estadística que les estoy dando, más del 70% ni siquiera que se quedó atorado con el operador, sino que lo lograron mover los laboratorios directamente en las unidades médicas. Entonces, estoy hablando que del 28%, cerca de un 24% son lo que movieron los distribuidores, los operadores logísticos contratados por el gobierno. Si hacen su cálculo, el 24 del 28 es como el 5% aproximadamente, es lo que pudieron mover. Entonces nos parece que tendrán que estar muy al tanto los laboratorios para evitar el atasque, que ese es un pronóstico que estoy poniendo sobre la mesa de lo que vamos a ver en las siguientes semanas y si pueden de mejor manera resolver, hacer entregas directamente en las unidades médicas. Sabemos que ahí podrían tener un tema de restricción, sobre todo los que vengan a través de un OPS. Los acuerdos firmados con un OPS les piden que entreguen al operador logístico y el operador logístico tendrá que entregar a la unidad médica en la última milla, como se le conoce. Pero del operador logístico hasta la unidad médica pueden pasar hasta 3 meses. Entonces, pueden considerar los temas de caducidad. Pueden tomar el tema de pago a proveedor que se podría estar rezagando en consecuencia y eso no creo que sea una buena noticia. Es algo que sé que a nivel gremial se está trabajando, se está tocando en las reuniones con un OPS para que esto no ocurra, porque nos parecería que no solamente es el cuello de botella que viene, sino que además va a limitar el pago a proveedor y entonces estaríamos hablando de un escenario bastante complicado, a pesar de que la enorme capacidad de la industria local para resolver simple y sencillamente no cuente con sus pagos en tiempo y forma.
Entonces, la verdad, deberían de permitir que resuelvan de manera más rápida, si no a través de operadores logísticos, lo resuelvan de mejor manera a través de hacer entregas a las instituciones. Hay empresas que lo pueden, otras que no. Me parece que hay una decisión corporativa, pero sin duda los representantes gremiales están haciendo esa labor para hacerle presente este severo problema que vendrá en próximas fechas. Aquí tenemos otra pregunta que se deduce de este devenir de modalidades en las compras. Sabemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que tenía a su cargo el efectuar todas las compras consolidadas, que después este experimento de haber hecho que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que las hiciera, no funcionó. Esto se llevó después a que lo hiciera el INSABI, quien a través de este organismo de la ONU, que es la UNOPS, vemos que ha visto fracasado también. Esto lo digo como antecedente a la pregunta que nos hace Ismael Padilla. ¿Qué elementos o qué características son las que definen a una compra consolidada? Buena pregunta. En la experiencia que hemos tenido, la anticipación, al menos entre 6 a 7 meses de anticipación para comenzar los procesos desde la investigación de mercado y definir las necesidades de las diversas unidades médicas para poder entonces conciliar en su momento, como vimos en sus mejores momentos, con la proveeduría y con eso definir de manera estratégica qué conjunto de claves pueden ser abastecidas de manera local a través de una licitación nacional, y eso se podría resolver prácticamente pasando el medio año, y ver qué conjunto de productos requerían competencia de manera internacional. Y no es nada nuevo. El mercado público mexicano, el mercado público de medicamentos, siempre ha estado abierto a la competencia internacional, pero básicamente bajo tratados de libre comercio. Entonces no nos es ajeno, y debo de comentar que es ahí donde se lograban las mayores cantidades. La estadística que hemos recabado es que a través de estas licitaciones internacionales bajo tratados, bajo tratados, bajo reglas, bajo los capítulos de compra pública que tenemos en esos acuerdos de libre comercio, se lograban las piezas requeridas y en donde competían bien las empresas establecidas en el país y que en buena medida lograban cubrir las necesidades que se tienen. Entonces, la palabra clave es anticipación. La segunda, yo la llamaría el tema de diseño. Como lo comentaba en su momento, deben de seleccionar muy bien qué claves de medicamentos pueden participar. No pueden participar todos, deben de participar aquellos en donde haya una buena cantidad de oferentes, en donde se genere una buena competencia sana y que permita obtener los volúmenes, altos volúmenes, también de manera anticipada para lograr el menor precio posible. Y nos parece que eso ya se había logrado. Comentaba de que en promedio se había logrado cerca de 800 claves, y muchas de estas claves son de muy alto volumen, en donde podríamos encontrar el 70-75% del total requerido en todo el sector público en general. Y eso creo que podría ser un elemento fundamental. Y la otra, que creo que desde las compras del modelo anterior con el sexenio anterior, siempre nos quedaron a deber el homologar los tipos de contrato entre las diversas instituciones, porque sabemos que ahí sigue siendo y seguirá siendo quizás desgastante el ir con cada una de las instituciones para firmar los contratos. Es algo que se venía discutiendo con el IMSS en su momento, pero no se logró. Nos parece que debe haber esa eficiencia. Ahora en manos de UNOPS que ni siquiera están recibiendo. Ahí tenemos el siguiente atasque, que es que pase a través de los distintos distintas instituciones, y cada institución lo registra a su modo, lo subirá a su sistema a su modo, y creo que también hay un área de oportunidad de poder homologar los procesos para que los procesos a su vez sean más eficientes. Y el otro tema que yo pondría sobre la mesa, el pago oportuno a proveedor. Nos parece que aún así, cuando está un OPS en este sentido, no se está garantizando el pago a proveedor
de manera oportuna. Y si vemos problemas desde la concepción, el diseño, la falta de anticipación, y ahora vemos que no hay una homologación, todo eso se convierte en atrasos de pago a proveedor. Son los elementos que yo consideraría de entrada, ¿no? Bernardo Polanco comenta que esta crisis por la que estamos pasando es un tema de negligencia y de ahorro mal entendido. Y por supuesto, agrego yo, pues de una improvisación, ¿sí? Evidente que se tendría que hacer, o existe alguna otra causa, le pregunto yo al maestro Martínez, además de estos factores desencadenantes, la negligencia, el ahorro mal entendido, la improvisación. ¿Existe quizás alguna otra motivación para que esté sucediendo esto? ¿Y qué se plantearía como una solución para corregirlo de una manera inmediata? Pues creo que lo hemos comentado, nos faltan profesionales que conocen bien el sistema. Nos parece que la negligencia está basado también porque vemos una enorme ignorancia de los funcionarios actuales y que creo que obedecen más a indicación del presidente antes que entender las necesidades reales de la población. Entonces, ahí nos parece que necesitamos profesionales y quienes sean capaces de entender las verdaderas necesidades que se tienen en el sector, ¿no? En el sector salud. Y eso está escaso en estos momentos, ¿no? Alicia Ruiz agrega a estos apelativos el de la soberbia, la ignorancia, el desdén por la experiencia, como usted bien comenta, la odiología, y todo esto ocasiona la situación en que estamos. Agrego el comentario de Socorro España, que dice que si se conoce si la Secretaría de Salud con sus declaraciones tomará acciones por la ineficiencia de la UNOPS. Es muy preocupante que se tenga un contrato con este organismo que está suscrito hasta 2024. Así es. ¿Algún comentario, maestro Martínez? Sí, no, definitivamente, ¿no? Y nos parece que, como dicen por ahí los expertos en sistemas, esperamos que el sistema tienda a mejorar antes que empeorar. Y yo veo como positivo, tardío, pero positivo, el que finalmente UNOPS se esté sentando a dialogar con los representantes gremiales. Esperemos que resulte. Pero lo que me preocuparía es que en este proceso, si no se logran sentar los funcionarios de INSABI, no sé hasta dónde lo que se converse logra hacer eco en INSABI, que pues no sé cómo esté apreciando ahora a UNOPS, porque pues literal hemos visto que parece que se compiten entre ellos al momento, ¿no? Entonces me preocuparía ahí que sean sensatos y se sienten a platicar entre ellos e inviten a la industria al momento, ¿no? Socorro España comenta que tiene la respuesta directa a la comisionada de autorización sanitaria de que no han otorgado ningún registro a empresas extranjeras porque no han cumplido con los requisitos sanitarios en México. Esto nos comenta ella. Ismael Padilla abunda sobre el tema del desabasto en el sector público y pregunta que si esto puede afectar a las existencias en las farmacias particulares. Alicia Ruiz nos pregunta, ¿en qué medida afectó el abasto el cierre de los laboratorios PISA? ¿Hubo otros? Y, bien, pues, a ver, pues aquí ahí lo contesto un dejamos poquito. para que nos comente algo, maestro. Sí, definitivamente seguramente afectará en farmacias particulares. Me parece que ha sido un fenómeno diferenciado. Nos parece que obedece finalmente un país que es un mosaico. La manera en cómo se da la morbilidad es distinta. Entonces, también es cierto que podría estar afectando quizás específicamente algunos medicamentos de manera local y quizás de manera temporal. No, no es precisamente el mercado que yo conozca, pero al menos de lo que hemos conversado, sabemos que puede darse este fenómeno que les comentaba. Uno, compras de manera de pánico que se dieron al principio del año pasado ante la COVID-19, pero en la medida que nos fue alcanzando el cierre de las actividades productivas y la gente fue perdiendo empleo, entonces evidentemente también
ni por el público ni por el privado, porque el gasto de bolsillo fue lo que destacó, y en el gasto de bolsillo en particular, pues se fue agotando si no había capacidad económica para adquirirlos. Entonces nos parece que también hay un elemento que agregar ahí para tratar de entender el fenómeno y que pues podría explicar comportamientos tan diferenciados a lo largo del país. En cuanto a que si afectó el abasto, el cierre de pisos, sí, en su momento, cuando prácticamente le cerraron la planta para el tema de oncológicos, pero ellos quedaron en resolverlo desde el mismo 2019, que puedo decirles que el día de hoy ya ni siquiera es un tema PISA. El problema es que el gobierno no fue capaz en realidad de tener un verdadero plan B, ¿no? De cómo rescatar la producción. Había existiendo varios registros sanitarios en el país, no lograron anticiparse para que estos se obtengan, porque ellos creen que los medicamentos se producen de un día para otro, y particularmente oncológicos puede requerir muchos meses para su producción, ¿no? Hay materias primas que pueden requerirse, si no es que unos meses, puede requerir más de un año para poderlos obtener y anticipar bien esa compra. Y creo que en ese sentido hubo falta. De las dimensiones de PISA, podría ser el caso de Psicofarma, pero nos parece que PISA particularmente fue emblemático con el tema de los oncológicos. Pero de entrada, a reserva de esa situación, creemos que ha habido un veto ya predefinido por parte del gobierno mexicano hacia esta empresa, y que pues han intentado de alguna manera evitar a través de un OPS, y lo que sabemos al día de hoy con INSABI, de que una sola pieza no se le ha adjudicado de manera directa a este laboratorio, ¿no? Entonces, nos parece que ahí hay una situación muy concreta de impacto, ¿no? Pues esperemos que eso lo resuelvan y entiendan que el problema ya no se trata de PISA, el problema es su mala gestión, ¿no? Muy concreta y muy injusta esta situación que nos obliga a seguir ejerciendo presión para su reapertura, mi punto de vista muy personal. Nos comenta Bernardo Polanco, el SAT está haciendo un programa para amedrentar a las instituciones como fundaciones que se dedican a los temas de cáncer. ¿Qué sabe el maestro de todo esto? Ya que estas instituciones sin fines de lucro forman parte importantísima en acercar a las personas más necesitadas en temas de cáncer. Sí, creo que en general tiene una mala percepción de este conjunto de organizaciones, de las organizaciones en general, porque pues no les gusta que les estén diciendo cosas distintas a lo que ellos vean. Entonces, bueno, podría ser que sí estén haciendo uso de este instrumento, de estar atrás de estas organizaciones para ello, ¿no? Esperemos que no lo sea así. Hemos visto muy activo, por ejemplo, a la gente de Nariz Roja, precisamente haciéndole frente, particularmente con la obtención de medicamentos oncológicos, ¿no? Pero me parece que pues ahí está demostrando que los mexicanos están por encima de las malas decisiones de nuestro gobierno actualmente, ¿no? El doctor José de Jesús Curiel Valdés pregunta, ¿qué tanto influye el freno que está dando el trámite en COFEPRIS? Yo tengo trámites no de medicamentos, pero sí de reactivos para laboratorio. Por ejemplo, llevo 2 años y medio esperando una ratificación de la no necesidad de registro. Sí, no, definitivamente, ¿no? No. Karin Alarcón nos dice, finalmente dejaron que las instituciones resolvieran las compras de forma directa. No hay que seguir insistiendo para que lo hagan. Así es. Y que lo trate, ¿no? Porque sí creemos que es un problema generalizado que tiene COFEPRIS, pues para la parte de medicamentos, pero no lo dudo que también lo tengan para los demás segmentos que debe de atender la COFEPRIS, ¿no? Un problema de falta de profesionales y de entendidos en cada uno de los diversos temas que toque el COFEPRIS. Pero sí, definitivamente es un atorón severo, ¿no? Sí, y Karin Alarcón concluye que la industria farmacéutica mexicana tiene la capacidad, ¿sí?, con sus distribuidores de reconstruirse para rebasar la ineficiencia que ha provocado este gobierno. O sea,
Definitivamente. Definitivamente que sí. Así es, pues estamos de acuerdo en ese sentido y esperemos que este gobierno lo entienda, ¿no? Y Aquí, aprecie esto. además de los comentarios en el chat, tenemos personas muy distinguidas y directamente relacionadas con la industria farmacéutica. Aquí nos comenta Luis Sampson, que está presente con nosotros, nuestro amigo Héctor Senosiain. Si él gustara hacer algún comentario o tomar la palabra, pues sería muy apreciado por parte de nosotros. Está aquí Héctor. Hay que liberar el micrófono. A ver, nada más que lo encuentre yo por acá. Aquí estás, Héctor. Me da mucho gusto saludarte. Sí. Abre tu micrófono, Héctor, si eres tan amable. Sí, ya, creo que ya me escuchan. Ya Sí. te escuchamos muy Sí. bien ahora. Igual, mucho gusto saludarte y a varios colegas y compañeros. No, mira, ya llegué tarde y efectivamente coincido con todos los comentarios que se han hecho. El sector público ha sido muy, muy afectado. Ya se ha platicado ampliamente y sobre todo por Enrique. Si alguien conoce, tiene información sobre el sector público, pues es el instituto y Enrique, ¿no? Creo que no hay nadie en México que no tenga mejor información, ¿no? El sector privado sí ha sido afectado, pero no, afortunadamente, no tan fuerte como el sector público. Y también parte de la afectación es la situación mundial, sobre todo de algunos productos. Hay productos donde no, una gran mayoría, más del 50%, que no tienen ningún problema. Y algunos sí, y no todo, por diferentes razones. Una también es la situación mundial, por la escasez de medicamentos y las plantas extranjeras, que anteriormente había un requisito de planta en México que fabricaban en México, ahora han concentrado su fabricación en algunos lugares del mundo y ante la situación mundial se les ha complicado el surtido en algunos países, además de las trabas que han puesto aquí en nuestro país, ¿no? Con COFEPRIS, que como comentaba el doctor Curiel, con la COFEPRIS han estado parados los trámites durante 2 años. Ahora ha habido un relevo de autoridades y empieza a haber algo de comunicación, pero más bien son deseos porque tienen una serie de trabajos pendientes enorme, ¿no? Todavía no se alcanza a ver. Es un problema la actuación que ha habido de la COFEPRIS. Es muy general, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo aprovecho la presencia de Héctor y por supuesto la del maestro Enrique Martínez Moreno para hacer un reconocimiento a los laboratorios Senosiain como pioneros de la industria farmacéutica mexicana, laboratorio ejemplar en ese sentido y también en la innovación. Lo recuerdo hace muchos años, Laboratorios Senosiain instaló en México la primer fábrica de ampicilina, un antibiótico de amplio espectro, muy importante hasta la fecha. Creo que no han sido muchos los ejemplos que podamos dar en ese sentido a la industria farmacéutica mexicana, puesto que, no obstante su gran calidad y su excelencia en la manufactura y aprovisionamiento y formulación de todo tipo de medicamentos, creo que en México nos ha faltado un aliciente para estimular más la investigación básica de medicamentos, el desarrollo de nuevas moléculas. Eso nos falta en México. Y si estamos viviendo una crisis inducida por nuestro gobierno en este momento para el aprovisionamiento, la distribución y el abasto de medicamentos, creo yo que esto no nos está ofreciendo un buen futuro, ni es halagüeño para que estos estímulos a la investigación farmacológica existieran en México en un futuro. ¿Qué piensa de esto el maestro Martínez? Sí, perdí un poco el último José momento. Antonio, nada más, gracias y comparto el reconocimiento con
Eric Haxater y la empresa Chinoín, que también tiene una antigüedad igual que nosotros y también de innovación y de investigación. Gracias, Héctor. Eso. Sí, maestro Martínez, preguntaba esta crisis por la que estamos pasando actualmente en la producción y distribución de medicamentos que redundan en un desabasto definitivo, ¿de qué manera puede frenar el interés que existe para que la industria, para que la investigación de nuevos medicamentos, de nuevas moléculas, la creación de vacunas verdaderamente mexicanas pueda suceder siquiera en un mediano plazo? ¿No me escuchó? Eric, parece. Mira, a ver, yo creo que en primer lugar la industria no ha parado. Es decir, el gobierno, la compra de gobierno es importante, es la mitad de la producción nacional, pero la otra mitad está en el sector privado y ahí es donde está la mayor innovación y afortunadamente no tenemos un monopolio de la medicina por parte del gobierno. Tan es así que ya las farmacias dan más consultas que el Seguro Social diariamente. Entonces, la industria ha seguido y seguimos invirtiendo, pese a todo. Lo que sí es que el abasto público tendrían que echar marcha atrás, reconocer sus errores y regresar al sistema anterior con las pocas gentes que tienen experiencia y saben cómo hacerlo. Porque agarrar puro novato, pues simplemente no van a salir del agujero. Y me temo que esa es la situación actual. O sea, la otra cosa que estoy convencido es que el presidente no está enterado de la realidad. Está tan aislado en Palacio Nacional que cree que cualquier cosa que exprese en la calle es algo en contra del gobierno, que lo es obviamente, pero los funcionarios que lo rodean no permiten que nadie se le acerque y le diga la realidad o le haga una propuesta diferente. Y hasta que la cosa no truene, una de las cosas que más me llaman la atención es el acallamiento, la cooptación o la amenaza a cualquiera que saque la cabeza y pretenda decir algo. Obviamente o te mandan al fisco o al SAT o lo cooptan. Hay mil maneras que los regímenes autoritarios tienen para callar la verdad y que la verdad no salga. Afortunadamente, pues los medios lo han estado diciendo, pero el presidente está aislado. Y mientras el presidente esté totalmente viviendo en una realidad inexistente, pues es muy difícil que las cosas se hagan. Una de las cosas que me gustaría preguntarle a Enrique, que conoce mejor a las instituciones que yo, me da la impresión que las instituciones tienen poca tecnología en cuanto al manejo de sus inventarios. No sé si cuántas de las instituciones usan simplemente el código de barras para ver lo que están despachando diariamente y saber qué tienen que reponer de inventario. ¿Tienes alguna información al respecto? Bueno, a ese nivel tecnológico sí me parece que debemos de tener una enorme laguna, sobre todo hacia las instituciones estatales, y eso básicamente nosotros lo vemos cada mes que captamos la información de las instituciones. Por supuesto, un IMSS, un ISSSTE es relativamente fácil tenerla, pero conforme vamos bajando a los servicios estatales, en algunas sí vemos bastante complicado. Ha habido avances, si puedo decirlo, pero no creo que tengan los niveles, sobre todo para poder contar con sistemas informatizados del control del abasto, de los inventarios y de los consumos. Perdón, vamos, si gusta abrir su micrófono, por favor, maestro. ¿Ahí sí me siguen escuchando? Sí. Sí, y comentaba que sí creemos que ahí hay una enorme brecha tecnológica entre algunas instituciones estatales particularmente, ¿no? Y si nos vamos a instituciones más pequeñas, todavía es bastante pedestre, por decirlo así, por los registros que nos facilitan
de su información, lo cual agradecemos mucho, pero por supuesto, no solamente es el hecho de tener acceso a la tecnología, sino tener al personal capacitado para poder hacer los registros adecuados. Y como hemos notado, pues no ha sido la característica importante en este gobierno contratar gente entendida, sino que más bien gente que sea confiable, ¿no? Que sea honesta, pero que pues sin duda debe de serlo así, pero que sea capaz de hacer las cosas, ¿no? Y nos parece que al menos instituciones como INSABI no son precisamente las personas más capaces en cuanto al manejo, ¿no? Ha sido muy, muy trabajoso. Sí les puedo decir que ha sido un reto enorme de lo que va este gobierno, la manera en que vamos logrando captar la información. Ha sido mucho trabajo de acercamiento para lograr tener el mejor dato posible y poderlo manifestar a través de los distintos tableros que desarrollamos para ver el comportamiento del mercado, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay un enorme reto. Y nada más respondo un poco a la duda que comentaban el doctor Crespo de si que con las empresas, pues creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dice don Eric. No son las empresas precisamente que se vayan a quedar con brazos cruzados. Me parece que han tenido la capacidad de desarrollar un carácter exportador. No dudo que puedan explotarlo más en la medida de que si hay alguna restricción. Y me parece que han sido capaces de adaptarse. Y bien lo comentó Eric, el hecho de que logren incluso a través del relacionamiento con cadenas de farmacias, por ejemplo, el garantizar que lo que no pudo el sector público en cuanto a consultas médicas se haya logrado de alguna manera en lo privado. Entonces, me parece que tenemos también profesionales muy importantes desde la producción hasta la atención en la parte privada de los pacientes, porque la verdad es que si no fuera por eso, creo que la situación que enfrentaría el país todavía sería peor, definitivamente. Muchas gracias, maestro. Está aquí presente como miembro distinguido de nuestro grupo de Movimiento por la Patria, el licenciado Francisco Plancarte. Yo quisiera que tomara la palabra para que hagas un comentario final y le pidas al maestro, si eres tan amable, que nos dé una impresión final y que nos dé una excitativa o un llamado a la sociedad civil para que presionemos en la manera que esté en nuestro alcance para que las cosas retomen el camino que deben de tomar por el bien de la salud de México. Muchas gracias, doctor Crespo, por darme la palabra. Y solamente me resta expresarle a nuestro conferencista que de parte del Movimiento por la Patria pueda él transmitir a la industria mexicana, los laboratorios mexicanos en especial, y desde luego a todo el sector salud, que Movimiento por la Patria respalda la causa de todos ustedes. Gracias. Maestro, le dejamos la palabra para que nos mande un último mensaje, un resumen y una excitativa a lo que podemos hacer como grupo, como sociedad civil. No, bueno, pues, de entrada agradeciendo nuevamente la oportunidad de tener una plática en tema delicado en ese sentido. También agradezco que pues hay profesionales que dentro del sector farmacéutico que tengo el gusto de conocer, por supuesto. También por ahí creo que anda Socorro España, representando a NAFAN, y también por ahí anda Juan de Villafranca, agradeciendo que se hayan tomado también el tiempo de participar en esta sesión. Y sí, creo que en definitiva estamos hablando quizá de los temas que van a marcar de manera clara a este gobierno por esta indolencia que ha mostrado en el manejo del sector salud, pero que también me es sorprendente en la manera en cómo la ciudadanía, los medios de comunicación y sobre todo la industria, que ha estado en todo momento con un carácter cooperativo y que ha estado con la templanza de estar al tanto de que si bien el camino que ha tomado el gobierno federal no es el adecuado,
ha estado insistiendo en que debe de ser escuchado porque definitivamente buena parte de la solución está con las empresas establecidas en el país, con las inversiones fuertes que muchas empresas mexicanas han realizado y que definitivamente tienen una capacidad de resolver en beneficio del propio país, ¿no? Entonces, cuando uno habla de salud y habla de medicamentos, pues uno tiene que hablar mucho más allá de simplemente el costo que tiene el mismo, sino que tiene un montón de serie de beneficios sociales en general que ayudan a contribuir con la productividad del país. Entonces, creo que están en ese ánimo. Me parece que si bien las noticias no son las mejores, creo que el último que se han dado es el lujo de bajar los brazos y creo que es un ejemplo a seguir con esta enorme vocación de contribuir con el sistema de salud, pero también con una enorme capacidad de responder a las necesidades que hay en el país. Entonces, no es la primera vez que enfrentan retos, ha habido cambios a lo largo de los distintos sexenios, cada quien con sus concepciones del sistema de salud, y siempre han sido las empresas que han sido capaces de colaborar para dar el mejor resultado posible. Entonces, aspiro que no sea la excepción con este gobierno y que aprecie que a final de cuentas, que a pesar de los 3 errores muy marcados que hemos señalado el día de hoy, se den cuenta que a final de cuentas atrás de todo ello están las empresas que están a bien de cooperar, ¿no? Así que pues creo que es un ejemplo a seguir. Ha sido muy golpeada la industria en ese sentido y sin embargo es la que está resolviendo. Es fantástico, ¿no? En ese sentido, cómo lo están haciendo. Sería mi último comentario y agradeciendo nuevamente la oportunidad de conversar con ustedes. No tiene micrófono, doctor Crespo. Prendo el micrófono y quiero que lo prendan todos al mismo tiempo que lo he hecho yo. Agradecemos también aquí la presencia del maestro Villafranca, a quien tuve la oportunidad de escuchar también hace unos días con comentarios muy adecuados, donde nos decía él que no debemos de dejar todo, ¿sí?, en manos del Estado. Así es que yo los invito a todos a hacer lo que esté de nuestra parte, a poner nuestro granito de arena y a darle un aplauso muy merecido al maestro Enrique Martínez Moreno para que lo estimulemos a seguir con este trabajo tan importante que hace por el bien de México. Gracias por la presentación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestro. Felicidades por toda esta información. Muchísimas Saludos, Enrique, y felicidades por el evento. Gracias. Gracias, Héctor. Saludos cordiales. Gracias. Gusto en Muchas saludarte, gracias. Eric, Juan, Socorro. Adiós a todos. Gracias, Antonio. Héctor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Héctor. Doctor Janeiro, Héctor, doctor a seguir Janeiro. dirigiendo el Villafranca, por donde haya también. Saludos. Se nos sean buenas noches, gusto en saludarlo. Ingeniero, Igualmente, Socorro. buenas noches, que descansen. Buenas noches, Socorro, gracias. Gracias a todos, Gracias. buenas noches, que descansen. Gracias. Buenas